y tú tampoco lo hagas. El comportamiento de los regímenes comunistas frente a la pandemia del virus chino no se puede calificar de otra manera que no sea irresponsable. Ocultaron la verdad, escondieron su existencia y proliferación, evitando tomar a tiempo las medidas correspondientes para contenerlo. Mario Vargas Llosa escribió en El País de España que lo ocurrido con el coronavirus debería abrir los ojos de los ciegos. Y es que para el Nobel de Literatura nada de esto podría estar ocurriendo si China popular fuera un país democrático y no la dictadura que es. El gobierno chino no solamente ocultó la noticia, también silenció las voces sensatas. El Pan Am Post, el pasado 23 de marzo, se hizo eco del señalamiento de Vargas Llosa, pero dijo más. Expresó que el régimen comunista chino pudo detener el brote de la pandemia a tiempo. Y es que un estudio de una universidad prestigiosa inglesa concluyó que si se hubiese actuado 1, 2 o 3 semanas antes, los casos se hubieran reducido un 66%, un 86% o 95% respectivamente. En cambio, la dictadura persiguió y silenció a todo aquel que intentó alertar al mundo de la gravedad de un nuevo virus. Ordenó incluso la expulsión de los periodistas del New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post de ese país. Es que no puede China soportar que cuenten la verdad de lo que ocurre allá adentro. La factura del 8M ya ha cobrado más de 2.000 vidas en España. El portal OK Diario ha señalado la responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, PSOE y Podemos, al alentar las marchas feministas del 8 de marzo pasado. Los datos que ofrece todos los días la Comunidad de Madrid muestran que la enfermedad comenzó a dispararse el jueves 5 de marzo, cuando las cifras pasaron de 200 a 436 casos. Sin embargo, el Ejecutivo siguió animando a los ciudadanos a salir a la calle. La epidemia siguió creciendo en Madrid durante los días previos a la marcha a ritmos tan altos que al día siguiente de las concentraciones los contagios se dispararon en 50%. Cuba también guarda silencio. Un cable de AP señala que expertos coinciden que la cifra real de sospechosos de haber contraído el coronavirus podría no ser revelado por el gobierno comunista de la isla, que en cuestiones de salud guarda siempre gran hermetismo. Es más, Cuba aprovecha la tragedia del virus comunista chino para hacer propaganda y promover su modelo. Así lo prueba el artículo subido por Telesur del teólogo de la liberación y miembro del Foro de Sao Paulo, Leonardo Boff, quien cínicamente dice, leo textual, la pandemia del coronavirus representa una oportunidad única y añade que ha llegado la hora de cuestionar las virtudes del orden capitalista. Además, agrega el excura, que lo que nos podrá salvar ahora no son las empresas privadas, sino el Estado, con sus políticas sanitarias generales, el cuidado, la solidaridad social, la corresponsabilidad y la compasión. Los comunistas se escudan siempre en la solidaridad, que no practican sino para sus bolsillos, y en la compasión para justificar sus delitos, pero en la práctica no tienen sensibilidad alguna para el dolor de la gente. Prueba de ello es el comportamiento del régimen nicaragüense frente a la pandemia del virus chino. Desde finales de febrero pasado, el gobierno de Daniel Ortega anunció su decisión de ir en dirección contraria a las disposiciones que otros países del mundo han tomado para frenar el avance del coronavirus. La asesora presidencial, doctora Sonia Castro, aseguró que el Ministerio de Salud no ha establecido ni establecerá ningún tipo de cuarentena en el país. Y Rosario Murillo dijo que Nicaragua no implementará restricciones migratorias tal como han hecho otros países vecinos. ¿Y qué hablar del gobierno populista del mexicano López Obrador, que retó las disposiciones de las organizaciones mundiales de salud que recomiendan el aislamiento y confinamiento en las casas, mientras llamó a los ciudadanos a abrazarse y salir a los restaurantes? Lo del coronavirus, eso de que
no se puede uno abrazar. Hay que abrazarse, ¿eh? Es decir, no pasa nada, o sea, y así, o sea, nada de confrontación, de pleito. Ante el avance del virus a nivel mundial, este martes 24 de marzo, Hugo López, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró oficialmente que en ese país existen casos de contagios locales y no solamente importados, por lo que el funcionario indicó que se reforzarán medidas de prevención. Menos mal. Por su parte, el exdictador Evo Morales se opuso a que se posterguen los comicios generales de Bolivia que se sostendrían el próximo 3 de mayo, porque en su opinión, en las elecciones no hay grandes concentraciones. Va uno por uno, otro, votan y se van. No, es que es más irresponsable e imposible. Sin embargo, el más insensible de todos es Maduro, el más irresponsable. Un análisis del Pan Am Post señala: sin agua, sin jabón, sin electricidad, sin hospitales en buen estado, sin médicos y por supuesto sin medicinas, enfrentar una pandemia es de todo menos sencillo. De hecho, en el hospital más grande de Venezuela y uno de los más grandes de América Latina, el Pérez Carreño de Caracas, los enfermeros, médicos y personal sanitario deben lavarse las manos con tobos de manera completamente insalubre. La cuarentena decretada por el régimen chavista no es tanto para proteger a la población, sino para ocultar la crisis. Analistas consultados por el diario ABC aseguran que la razón verdadera de que Maduro impusiera la cuarentena por el coronavirus cuando apenas había 2 casos certificados era ocultar la grave escasez de gasolina. El régimen venezolano, al igual que el chino, oculta la verdad y profundiza la represión y la censura contra médicos, enfermeros, periodistas y organizaciones civiles que se atreven a airear cualquier dato sobre la pandemia y el deplorable estado de los hospitales. Vemos con preocupación y alarma el manejo judicial de algunos casos con personas buscadas por organismos de seguridad, advirtió en un comunicado la Sociedad Venezolana de Infectología. La tragedia que vive Venezuela es doble: la pandemia en sí y el régimen que destruyó al país, haciéndonos más vulnerables. En un análisis de El Nuevo Herald, expertos coinciden en que la llegada del COVID-19, en medio de un generalizado colapso económico, tiene el potencial de crear una situación complicada para el régimen de Maduro, al poner a prueba la disposición de los militares de seguirle siendo fiel. Estos podrían comenzar a sacar sus cuentas y evaluar los beneficios de seguir respaldando a Maduro, añadió desde Caracas un respetado analista venezolano que habló bajo condición de anonimato y quien pregunta a los militares venezolanos si se harán responsables de lo que no pueden responder, porque es una crisis médica, o si más bien propiciarán un cambio para que otros países acompañen a Venezuela y así conseguir el financiamiento internacional que se necesita. Otros análisis internacionales apuntan en esa misma dirección, pero lamentablemente la clase política opositora no busca el cese de la usurpación, sino establecer alguna forma de cogobierno con el régimen, tal como se intentó infructuosamente el pasado 30 de abril. Es por ello que algunos dirigentes políticos y analistas proponen un acuerdo entre Maduro y la oposición para obtener conjuntamente el apoyo internacional con el fin de enfrentar la pandemia. Como han demostrado otros países que tampoco estaban preparados, pero sí están maduros para enfrentarle, no Maduro de Maduro, Maduro para enfrentar la crisis, Maduro para ponerse de acuerdo, Maduro para decir, señores, vamos por aquí, vamos juntos, usted tiene el control interno, bueno, yo tengo el apoyo internacional. Usted tiene el control interno y está dispuesto a que nos pongamos de acuerdo en unir las dos manos. Bueno, será tan difícil, de verdad, será tan difícil, yo no lo creo. Aquí se requiere, y repito, la gente pregunta cuáles son las soluciones. Queridas personas conectadas, no hay ninguna solución posible en esta pandemia
en esta coyuntura que estamos atravesando los venezolanos sin el financiamiento internacional. Venezuela necesita recursos de afuera, y para que haya acceso a esos recursos de afuera, Maduro sabe lo que tiene que hacer. Y nosotros, los que no estamos, los que adversamos su régimen, sabemos también lo que tenemos que hacer. Esta pandemia tiene que dar la oportunidad de buscar algún tipo de acuerdo de cara al bienestar de la gente. Porque al final el bienestar de la gente tiene que ser nuestro objetivo. Aquí no es a ver quién derrota al otro. Imagínese usted, somos tan pequeños que en una pandemia, emergencia en el mundo, aquí vamos a estar en eso. Oye, creo que Venezuela merece todo y los venezolanos merecen todo. Y que nosotros estemos a la altura de el momento tan difícil y de tanta incertidumbre que vive nuestra gente. Acordarse con quienes todo se lo robaron y todo lo destruyeron. Nada más absurdo que eso. Es más bien el momento de quienes aspiramos a la libertad, seguir presionando para que Maduro salga de Miraflores y se establezca un gobierno de emergencia que aborde la pandemia como es debido. Quédense en casa, cuídense y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.